Las invasiones bárbaras asolaron los campos y saquearon o destruyeron las principales ciudades del Imperio Romano de Occidente. La misma Roma, que sufrió el pillaje de los visigodos y de los vándalos, vio disminuir rápidamente su población, que bajó de 1 millón de habitantes a menos de 100,000. Las invasiones se produjeron durante un periodo aproximado de 200 años. Desde la penetración de los visigodos en el imperio en el año 376 hasta el establecimiento de los lombardos en Italia en el año 578. Esta ruptura prolongada de la paz romana tuvo resultados desastrosos en todos los órdenes de la vida y produjo el naufragio de la civilización antigua. En lo político, las invasiones provocaron la terminación de la unidad de gobierno que fue, durante siglos, factor de paz y prosperidad. En el orden económico, el cambio producido por las invasiones fue enorme, pues las continuas guerras y la falta de seguridad provocaron la paralización del comercio y de la industria y la declinación de la vida urbana. En lo cultural, se puede decir que los bárbaros victoriosos no pudieron adaptarse a la vida intelectual y artística romana, y aunque varios reinos trataron de imitar la civilización grecolatina, se produjo un retroceso en la cultura. Los nuevos reyes bárbaros, enriquecidos con extensas propiedades rurales, engendrarían siglos más tarde un nuevo régimen social, conocido como el feudalismo. Durante los siguientes 300 años, el proceso de asimilación de los bárbaros y romanos se hizo cada vez más completo. Poco a poco se borraron las diferencias de costumbres, religión y lenguaje, difundiéndose en Occidente un nuevo tipo de civilización con algunos rasgos heredados de Roma, pero con otros diferentes. Mientras en Occidente se iba forjando así un nuevo tipo de cultura como resultado de la gradual adaptación por los bárbaros de algunos elementos esenciales de la civilización romana, en el Imperio de Oriente también se realizaba una intensa transformación que continúa el legado de la cultura grecorromana. Después del siglo VI, nuevos invasores, en especial los eslavos y los árabes, cayeron sobre el Imperio Romano de Oriente, conocido también como Imperio Bizantino. En sus luchas de varios siglos contra estos enemigos, el imperio perdió importantes territorios, pero logró defender su existencia, que con los altibajos de esplendor y decadencia se prolongó hasta el siglo XV, época en que los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, su capital. Estas continuas luchas debilitaron de tal modo a ambos rivales que los incapacitaron para resistir la invasión de los rudos y belicosos árabes. Los árabes de origen semita se convirtieron a la religión predicada por Mahoma llamada islamismo e iniciaron una lucha contra quienes consideraban infieles. Sus conquistas fueron muy rápidas. El reino persa no pudo resistirles y fue sojuzgado en el año 651. El Imperio Bizantino, en cambio, logró sobrevivir, pero perdió sus posesiones de Asia y de África, excepto una porción de Asia Menor. Mientras los árabes atacaban el imperio por el este y el sur, los eslavos y los búlgaros lo atacaban desde el norte. Aprovechando la debilidad del Imperio Bizantino, gradualmente los eslavos del sur y los serbios, croatas y eslovenos atravesaron el Danubio y ocuparon los territorios balcánicos vecinos al mar Adriático. Las luchas de los bizantinos con los eslavos
se prolongaron, con suerte variada, durante más de 3 siglos. El principal resultado de ellas fue que los eslavos de los Balcanes, si bien mantuvieron su lenguaje originario, adoptaron en cambio la religión cristiana oriental y la civilización bizantina. En tanto que los croatas y eslovenos recibieron desde Roma el cristianismo occidental y la civilización latina. El imperio bizantino fue un baluarte de la civilización cristiana y un centro de divulgación cultural. Sus bibliotecas guardaron las obras de historiadores, sabios, poetas y oradores de la época griega y romana. Hay que recordar que a partir del año 610, Mahoma comenzó a predicar una nueva religión en la península arábiga, afirmando que él era el profeta por cuyos labios Alá, el Dios único, revelaba su voluntad al pueblo árabe. En el correr de una generación, esa organización religiosa y política se transformó de modo radical, debido a Mahoma, quien dio al pueblo árabe unidad de gobierno y unidad de fe. Arabia quedó unificada a mediados del siglo VII y esta unión se debía más que nada al Islam, de tal forma que el poder religioso y el poder político quedaban en manos de una sola persona. Además, Mahoma había enseñado a sus seguidores que había que divulgar el Islam y hacer la guerra a los infieles, por lo que los árabes se lanzaron a una lucha por la conquista del mundo. En menos de 100 años, los árabes conquistaron un inmenso imperio que se extendió por la costa sur del Mediterráneo, desde España al Asia Menor. Su expansión por los territorios de Persia y Bizancio los puso en contacto con pueblos de gran tradición cultural que influyeron poderosamente sobre ellos. La rápida conversión al islamismo de los persas, egipcios y sirios produjo una identificación vigorosa entre vencidos y vencedores, que favoreció la compenetración cultural entre ambos. De este modo, los árabes perdieron sus hábitos rudos y en menos de un siglo se transformaron en protagonistas de una nueva civilización. Se adaptaron con prontitud a las formas de civilización existentes entre los pueblos vencidos, y en sus manos ese legado cultural tomó formas nuevas, originales y brillantes. El arte musulmán se expresó fundamentalmente en la arquitectura y en las artes aplicadas. El florecimiento de los estados árabes musulmanes alcanzó sus mayores progresos en matemáticas, astronomía, medicina, química, geografía e historia. Prácticamente introdujeron a los europeos en el uso de la brújula, la pólvora y el papel inventados en China. La filosofía que desarrollaron los pueblos musulmanes se basó en las enseñanzas del Corán, su libro sagrado. Muy importantes fueron los éxitos de los árabes en navegación, arte militar, diversas industrias y las letras. Los alquimistas árabes fueron los precursores de la química moderna. Sus investigaciones los llevaron a importantes descubrimientos sobre compuestos químicos y las propiedades de los ácidos y las sales, que aprovecharon tanto para la industria como para la medicina.